Para que quede un poco más claro cómo podemos ir empezando el mismo proceso de bocetería y lo que debemos de tomar en cuenta, el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de fondos. Primeramente, debemos de saber que el diseño de fondos para proyectos de animación es sumamente importante porque nos va a ayudar a complementar visualmente cada escena que tengamos. Entonces, el fondo de animación no debemos de verlo solo como un acompañamiento o un requisito, ¿verdad?, para darle color al fondo, sino que lo que necesitamos es pensar que va a complementar visualmente cada escena. ¿Cómo la va a complementar? A través de la composición visual, a través de la paleta cromática, a través de animación también que podamos ir aplicando a esos elementos, etc. Entonces el fondo es sumamente importante. Cuando hablamos de animación, es decir, que los fondos que estamos creando se van a utilizar ahí, debemos de también pensar que los fondos se van a animar. Esos fondos deberían de ir participando dentro de la misma escena. Y eso no quiere decir que los fondos van a estar animados con una gran cantidad de recursos o una gran cantidad de animaciones que retire la parte de la atracción o de la atención, más bien dicho, al personaje principal, sino que va a tener elementos animados que nos van a permitir ir viendo que hay un contexto o que hay una participación de ese fondo y que no está totalmente estático. Otra manera en la cual debemos de considerar la participación de los fondos es que mejoran las transiciones y los cambios que tenemos entre cada escena. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de animación, el fondo nos permite dar un mejor contexto a lo que va a suceder o a lo que acabamos de ver a nivel de cambio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una animación y estamos utilizando un fondo, digamos, simple para un anuncio de redes sociales y nada más un fondo de color de la marca, ese fondo podría tener transiciones en la cual nos dé la idea que no solo hay cortes duros entre cada escena, sino que lo que está ocurriendo acá es que tenemos un fondo que parece infinito, ¿verdad? Y un fondo que a medida van apareciendo los elementos, pues va cambiando de color, pero no lo hace de golpe, sino que nos da la sensación de que todo está dentro del mismo fondo participando. Eso cuando hablamos de transiciones, pero cuando hablamos de cambio entre escenas también nos va a ayudar a tener contexto. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una escena y en la escena va avanzando alguien en un bosque, ¿verdad? Puede ir corriendo, saltando, caminando. Si mientras va caminando estamos viendo el fondo del bosque y de la nada hay un corte y vemos a ese mismo personaje en un fondo de madera y parece que está en una cabaña, podríamos empezar a relacionar que porque es una cabaña es en el bosque y la encontró, pero vean que nos está dejando bastante espacio a poder adivinar por qué ocurrió ese corte tan duro, ese corte tan variable entre lo que estábamos observando. Sería diferente que a medida vayamos avanzando, el fondo también va moviéndose, ¿verdad? Y va dejando ver más bosque, y antes de ese corte empezamos a ver que aparece una cabaña en la esquina, ¿verdad? Como que el personaje ya va a llegar. Una vez que tenemos eso y hacemos el corte y vemos el personaje en ese fondo, ya tenemos un mejor contexto de, bueno, es que encontró la cabaña y lo que no mostraron fue que llegó, abrió la puerta, entró y tengo la otra toma. Pero entonces ahora sí ya tenemos una conexión de que él venía caminando, vio la cabaña e ingresó. A que venía caminando y está en una cabaña, porque entonces ahí tenemos un corte. De esa manera es como nos puede mejorar los cambios entre escenas. Esto no significa entonces que para todos vamos a tener cambios en los cuales tengamos que ir teniendo unas transiciones demasiado obvias, pero sí hay elementos que son importantes entender antes de hacer un cambio de escena y los fondos nos pueden ayudar para eso. En otro ejemplo, tengamos acá un lago y vemos el lago y de la nada en la otra escena vemos que el lago ya tiene una hoja que está moviendo el agua. Pero esos dos cortes realmente necesitan una escena que dé transición en el fondo. Podría ser que antes de ver el lago tenemos todo el bosque. Vemos el lago, luego vemos nuevamente un árbol y el árbol está desprendiendo por el viento una hoja. Entonces la hoja se desprende y va volando y luego de la nada tenemos el corte ya a ese lago donde la hoja ya cayó y está moviendo el lago. Entonces eso nos va a ayudar a tener mejores transiciones. Entonces no siempre quiere decir que vamos a tener como un fondo ilimitado, sino que lo que vamos a tener en este caso son transiciones que nos den una mayor coherencia para la historia. Si tomamos esto en cuenta, entonces para el diseño de fondo podríamos considerar 4 puntos importantes.
Primeramente, la composición visual. Acá es donde vamos a decidir qué elementos deberían de estar en ese fondo. Y con los ejemplos que acabamos de ver, notamos que la composición visual va a ir variando entre escena y escena. Y seguramente en alguna escena vamos a necesitar solo tener el bosque como tal, en otra escena un acercamiento de un árbol con una hoja que se va a desprender, en otra escena nada más el lago o el agua donde va a caer o donde cayó la hoja. Entonces la composición visual se refiere a la ubicación y a la colocación de todos esos elementos en la escena. El punto número 2 que debemos de tomar en cuenta es la aplicación cromática, porque a medida que el fondo se vuelve mucho más complejo, es decir, dejamos un fondo sólido para una marca que nada más va a colocar texto enfrente a un cortometraje que lleva un fondo ilustrado. Son totalmente diferentes en cantidad de elementos y a nivel de aplicación cromática, porque el anterior solo tiene dos colores, el de la tipografía y el fondo sólido, pero acá tenemos muchos colores a aplicar sobre la forma. Supongamos, si sigamos hablando sobre el bosque, tenemos un árbol, el árbol tiene un tronco, tiene la parte de las hojas, tiene otros tipos de plantas u otro tipo de vegetación dentro de esa misma escena. Está el cielo, pueden estar las nubes, podría estar grama o el piso donde va caminando el personaje, o incluso si hablamos de la cabaña, ese color café, ¿verdad? Que da la sensación de madera también y que nos ayuda a ver esa nueva construcción y ese nuevo objeto. Entonces vean que la aplicación cromática se vuelve mucho más extensa porque ya no solo estamos aplicando como manejo de marca, sino como elemento de aplicación cromática dentro de una composición visual con una gran cantidad de objetos. Así que acá la aplicación cromática debe de ser muy analítica y debemos de considerar utilizar contraste y utilizar armonía también para que todos los colores puedan verse bien entre sí, pero además puedan tener el contraste necesario para destacar el personaje principal. Si no, podríamos caer en el inconveniente que el fondo trata de consumir los colores del personaje principal y al final no hay un contraste y no sabemos qué ver. Entonces la aplicación cromática debe de ser mucho más analítica ahora que tenemos fondos que van a ser mucho más complejos a nivel de cantidad de elementos. En el punto número 3 hablamos de elementos animados. Estos elementos nos van a dar la sensación que el fondo tiene vida. Y acá es donde se rompe esa idea que les mencionaba de que como el fondo debe de ir animado, todo debe de moverse. No es así. Lo que necesitamos es considerar qué elementos de ese fondo deberían de estar animados para poderle dar vida al fondo sin necesidad de mover todos los elementos de una sola vez. Por ejemplo, acá si tenemos un fondo y tenemos un paisaje, una vegetación, seguramente podemos pensar que hay corrientes de aire muy suaves que mueven esas hojas o mueven esas ramas. Podríamos también pensar a veces que si tenemos, por ejemplo, el fondo de una calle o una ciudad abandonada, seguramente los focos o las lámparas que están ahí están por arruinarse, entonces ese parpadeo constante de algunos focos podrían ser lo que nos dé el contexto de animación. O incluso si lo han visto en muchos proyectos, lo que hacen es tener estas ciudades que se ven de noche, ¿verdad? Mientras el personaje va caminando y a veces tenemos en un edificio un cuadro muy pequeño que simula una ventana y se vuelve amarilla, ¿verdad? Entonces nos da la sensación que alguien encendió la luz en ese edificio. Entonces esos pequeños elementos animados van a hacer que tengamos el contexto que el fondo tiene vida sin necesidad de tener que mover todo. Elementos que siempre creo que aportan bastante, por ejemplo si estamos en un paisaje, son las nubes, porque las nubes incluso cuando las vemos notamos que se van moviendo. Entonces en un proyecto de animación también deberían tener un movimiento. Si va a ser un movimiento muy rápido es porque hay ráfagas de viento, ¿verdad?, que las mueven, pero si no, normalmente ya se mueven a un paso muy lento, pero esa pequeña sensación de que se mueven nos da la idea de que ya todo el fondo no es estático. Así de que el seleccionar elementos animados les va a ayudar bastante para poder aportar esta animación que hablábamos del fondo y que no se vea como una foto pegada o como un fondo inerte, ¿verdad? Que prácticamente no hace nada más que existir ahí en la parte final o en el fondo de la animación. Y finalmente considerar la preparación para la animación de esos fondos, porque al tener mayor cantidad de elementos vamos a también tener una preparación diferente para la animación. Ya no solo va a ser un recuadro que vamos a simular con color en el programa,
y tampoco ya no va a ser solo un recuadro que nosotros importemos y es una sola capa. Acá podríamos tener diferentes capas, podríamos tener también elementos separados, es decir, que no vayan en el fondo, pero que se van a superponer. El caso del personaje, el caso de, por ejemplo, nubes que a veces necesitamos en capa diferente para animar, etc. Con la preparación de la animación, me gustaría hablarles de la distribución. La distribución, vamos pensado en cómo vamos a nosotros llevar ese fondo que nosotros estemos diseñando para el programa, ¿verdad? O para la parte de animación. Tenemos la posibilidad de poder trabajar el diseño de los fondos desde cualquiera de las herramientas que nosotros ya conocemos. Para quienes han estado en las clases de diseño editorial, pues ahí está InDesign y ahí tenemos manejo de capas muy similar al que vemos acá. Para quienes utilizan Illustrator, como el que estoy utilizando yo ahorita, pues ustedes utilizan ese programa también. Vean que vamos a tener capas. Si utilizan Photoshop o incluso si quieren hacer el fondo directamente ilustrado en After Effects, también la línea de tiempo tiene un sistema de capas, ¿verdad? Para poder organizar todo el contenido. Entonces, cuando pensamos en la preparación, debemos de tomar en cuenta 3 puntos. Primeramente, que podemos separar por bloques. Segundo, que podemos separar por elementos individuales. Y tercero, que deberíamos de hacer o utilizar archivos independientes. Esto va a facilitar el proceso de animación. Cuando hablamos de bloques, un bloque se considera a cualquier elemento que tiene 2 o más partes. Un elemento individual es un elemento que solo tiene una parte o es un elemento que es parte de un bloque. Por ejemplo acá, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, bueno, nosotros tenemos acá un árbol. Entonces tenemos la parte del tronco y tenemos la parte del follaje. Entonces venimos acá y este es un bloque. Pero de manera individual tenemos 2 elementos. Tenemos la parte superior y la parte inferior. Entonces vean que tenemos un bloque y acá tenemos elementos individuales. A eso se refiere este punto, ¿verdad? En el cual definíamos que este elemento y este otro elemento se convierten de un bloque a elementos individuales. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser otro bloque? Podría ser, por ejemplo, una montaña. Dentro de la montaña vamos a tener bríos, vamos a tener quizá césped, vamos a tener quizá árboles. Entonces todo eso es un bloque. Pero si nosotros lo vamos a animar de manera individual, podríamos empezar a tratar de manipular en capas individuales esos elementos. Eso nos va a ayudar en el proceso de animación. Para que quizá entendamos mucho mejor, quiero pasar acá. Y supongamos que nosotros tenemos un árbol. Voy a seguir utilizando ese elemento. Entonces tenemos un árbol. Tenemos la parte del tronco y tenemos la parte de superior, ¿verdad? La parte de las hojas. Entonces vean que yo acá tengo un elemento que tiene 2 partes. Entonces este se considera un bloque. ¿Sí? Si yo tengo un círculo, este no es un bloque, es un elemento individual, solo tiene una parte. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Entonces si tengo un círculo y este círculo ya no lo veamos como círculo, es una bomba, ¿verdad? Y tiene una mecha. Entonces acá yo tengo un bloque, porque el círculo es un elemento y la mecha es otro elemento, aunque los dos juntos forman un objeto. Entonces, si nosotros vamos a animar, lo primero que nosotros debemos de considerar es si vamos a utilizar ese elemento en bloque o individual. Por ejemplo, yo acá puedo decir, bueno, como en mi idea de animación, la idea que yo tenía es que en una escena el árbol no estuviera y en la otra escena el árbol apareciera completamente ya dibujado o completamente ya visualizado por opacidad, pero va a aparecer al mismo tiempo el tronco y la parte de las hojas. Entonces acá yo puedo definir que yo voy a utilizar un bloque, porque ¿para qué los voy a separar a nivel de capas? ¿Para qué los voy a separar a elementos individuales si él como bloque se va a mover? Entonces ya no necesito separarlo. Pero ahora si yo vengo acá y digo, bueno, es que en mi idea de animación yo tengo mi árbol y lo que yo quiero es que primero empiece muy pequeño el tronco, luego vaya haciéndose mucho más grande y luego vaya aumentando de tamaño hacia arriba.
Cuando llegue el momento exacto que ya casi está terminando de crecer, entonces empieza a aparecer la parte superior. ¿Sí? Entonces vean que acá prácticamente lo que estoy haciendo es definiendo que van a tener dos tiempos de entrada. Y acá lo voy a hacer completo por el espacio, pero vean que entonces ahora yo en mi idea de animación, yo necesito primero que aparezca este elemento y luego el otro. Entonces ahí es donde voy a necesitar que este elemento, que es un bloque, ahora sí actúe como elementos individuales. Entonces que este sea uno y este sea otro. Esta base que les acabo de mencionar es importante porque entonces yo, cuando hago un elemento y lo voy a preparar para animación, yo puedo entonces definir que como ese elemento va a aparecer en bloque, yo únicamente lo dejo en una capa. Y esta capa se llama árbol. ¿Sí? Pero si el elemento va a animarse como elementos individuales, entonces yo necesito dos capas. Necesito las capas de las hojas del árbol y voy a necesitar también otra capa donde esté el tronco. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya veo que a nivel de capas, cómo es que funciona esto y cómo es que la parte de bloques o los elementos individuales deben de ser analizados antes de la preparación, incluso para que cuando alguien me diga, miren, voy a animar el árbol, alguien que lo prepare. Entonces lo preparamos y definimos si va a ser así o si va a ser en dos capas. Y esto es algo simple, ¿verdad? Pero supongamos, por ejemplo, que el árbol puede ser una capa, pero que también podría ser 4 o 5 capas, porque supongamos que acá yo he hecho un solo círculo para la parte de las hojas. ¿Qué pasaría si en lugar de eso tuviéramos ramas con hoja? Y cada hoja va a ser individual o cada rama tiene que moverse individual. Entonces se irían añadiendo acá las diferentes capas, por ejemplo, para la rama 1, rama 2, etc. Entonces vean, el último punto es sobre archivos independientes. En estos archivos independientes nosotros debemos de considerar que cuando tenemos fondos, personajes y tenemos elementos que se van a animar, es mejor que cada uno esté como archivos independientes. Y dentro del programa, ya dentro de After Effects, que esté como composiciones independientes. Porque se nos puede volver muy complejo manejar una gran cantidad de capas a la hora de animar. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá no va a importar, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, tenga una capa o que tenga varias capas, sino que lo que yo voy a hacer es que este va a ser un solo archivo que va a ir al programa. Ese archivo que va a ir en el programa se va a traducir a la cantidad de capas que yo tenga dependiendo de la importación que haga. Pero si lo vemos como capa, y acá quizá voy a hacer solo para tener la referencia, pero si lo vemos como capa, yo tendría así, tendría la composición 1. Entonces ese sería mi árbol. Ahora supongamos que yo tengo otro archivo. Y ese otro archivo tiene, por ejemplo, unas montañas, tiene, por ejemplo, ahí un sol, tiene, por ejemplo, unas nubes también, ¿ves? Y tiene también un río. Entonces este se va a traducir a la composición número 2. ¿Sí? Y si yo tuviera acá un tercer fondo, digamos que acá voy teniendo una ventana, ¿verdad? Y por ejemplo ahí voy teniendo también una planta, ¿sí? Entonces este va a traducirse también a la composición 3. A nivel de capas, lo que yo voy a estar viendo en el programa son 3 composiciones. Pero recordemos que cada una de estas composiciones tiene capas internas. Entonces, ¿por qué se sugiere que cada uno esté en composición diferente? Porque ahora si abrimos, por ejemplo, voy a trabajar en el árbol, vengo y yo solo voy a ver 2 capas. Entonces es más fácil para mí ahora centrarme en cómo va a crecer ese árbol porque yo solo tengo 2 capas. Si vamos a la composición número 2, supongamos que cada elemento tiene su capa. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora yo tendría 6 capas. Y en el otro tendría una capa, 2 capas y supongamos que cada ventana serían otras 6 capas. 3, 4, 5 y 6. Entonces cuando voy a animar esta escena es fácil entrar a esta composición y olvidarme de esto. O si yo voy a animar el árbol me olvido de esto y yo solo estoy en estas 2 capas. Si no lo hacemos así, queremos importar todo y todo va dentro de la misma composición, no trabajaríamos en un archivo de 2 capas o de 6 capas.
trabajaríamos en un archivo de 14 capas, pensando que solo tengo 3 escenas. Pero ahora imagínense trabajar esta gran cantidad de cosas y lo que estoy haciendo es animando el árbol. En estas cantidades yo sé que hay archivos que ya tenemos de Illustrator, de After Effects que tienen más capas, pero es nada más un ejemplo de cómo va creciendo la cantidad de capas. Ahora imagínense que yo acá voy a tener otro archivo, voy a tener otra composición que tenga al personaje. Y el personaje va a poder tener más quizá de esas capas que hemos contabilizado ahorita. Para darles más o menos un ejemplo, aquí les tengo un video que les voy a recomendar, pero vean esta cantidad de capas. Porque va el antebrazo, el brazo, la mano, el torso, el muslo derecho, pierna derecha, pie derecho, va la mano izquierda, mano derecha, cabello, pupilas, ojos, mejillas, boca, ceja. Entonces ahora sumémosle, ¿verdad?, a estas capas que ya teníamos otras 20 capas del personaje. Entonces vean que ahora ya se empieza a hacer un archivo sumamente extenso a nivel de capa. Y cada una de estas capas se debe de aperturar cuando vamos a poner las transformaciones espaciales. Entonces no hay espacio, no hay pantalla que nos quede lo suficientemente grande para manejar una gran cantidad de capas. Entonces es mejor que lo hagamos así. Así nosotros sabemos que la composición principal solo tiene 4 capas. Y si voy a trabajar al árbol solo trabajo 2 capas. Regreso a la composición principal y si voy al personaje ahí sí veo 20 capas, pero es lo que tengo que trabajar del personaje, pero me olvido de las otras 16 capas de las otras composiciones. Entonces por esa razón es que se recomienda en la distribución considerar archivos independientes. Van a tener más organizado el proyecto, van a tener más control sobre las escenas y cómo se van aplicando y así lo van a poder organizar mejor para que al final ustedes, por ejemplo en la línea de tiempo, solo vayan colocando las escenas según corresponden. Entonces tengo aquí la escena 1, luego viene acá la escena número 2, luego por ejemplo acá la escena número 3 y tiene que irse mezclando con la otra. Entonces al final solo vamos reorganizando y tenemos ese sistema de gradas que ustedes ya conocen en el que va entrando la nueva capa o la nueva composición para poder hacer el recorrido de la animación. Y bien, eso pues creo que sería lo último en relación a estos 3 puntos. Quiero aprovechar para recomendarles estos 2 tutoriales que o ya les van a aparecer o deben de estar ya en la página de la clase, ahí en la semana número 10 o en la semana número 11 para quienes quieran adelantar. Y son 2 videos sobre la preparación y la separación de personajes para animación. El primero habla un poco sobre la teoría o por qué vamos a separar y qué es lo que necesitamos separar del personaje. Y el segundo sí ya muestra el proceso de la distribución y la separación de las capas, en el que empezamos con una sola capa y vamos colocando todos los elementos. Yo lo hago en Illustrator, pero funciona exactamente igual si ustedes lo van a separar dentro del programa, dentro de After Effects, o si ustedes van a preparar el archivo en Illustrator y luego lo importan, pues mucho mejor, ¿verdad?, para esta separación. El otro video que les quiero recomendar es este video sobre el uso de expresiones, precisamente sobre la expresión loop out. Esta expresión nos permite tener una repetición en bucle de esa animación que nosotros hemos aplicado en la capa. Entonces supongamos que tenemos un fondo y es una estrella. Entonces esa estrella debería de estar rotando constantemente. En lugar de hacerle y ponerle varias rotaciones o tener que poner un fotograma al principio de la capa y un fotograma hasta el final, imagínense, dura 10 minutos, ¿verdad?, ir hasta el final para poner otro fotograma y luego calcular la cantidad de rotaciones. Lo que hace esta expresión es que únicamente nosotros colocamos, por ejemplo acá lo voy a hacer, lo que nosotros hacemos es que se coloca el fotograma de la rotación en el que tiene rotación 0 y acá se coloca otro fotograma en el que le decimos que rote una vez. Luego hacemos la prueba a ver si en este tiempo la rotación no se va muy rápido o muy lenta según lo que queremos. Y luego que ya lo hemos hecho eso, lo único que tenemos que hacer es pegar la expresión. Una vez que se pega, esta estrella va a rotar constantemente de manera infinita hasta que termine la animación o su participación en la pantalla.
Entonces en este caso podría ser que el proyecto dure un segundo y se va a mantener rotando un segundo, o si dura 20 minutos se va a mantener rotando 20 minutos. Esto mismo aplica para el ejemplo que decíamos de la lámpara, que sea una lámpara que está como parpadeando, entonces necesitamos que sea una animación constante y no lo vamos a ir haciendo cada cierto tiempo porque nos va a quitar mucho tiempo ponerlo. Entonces se utiliza la expresión loop out que nos permite hacer esta reproducción en bucle. Vean que incluso acá en el ejemplo que se hace en este video que les comparto es con el efecto cambiar color. Entonces también puede aplicar este efecto de bucle en efectos que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, acá cambiar color y ahí le ponemos un loop out cíclico y la estrella cambia de color constantemente hasta que se termina la reproducción o hasta que termina el tiempo en el que va a estar en pantalla. Así que pues también les recomiendo este otro video. Como les mencionaba, si no lo ven todavía en la página de las clases, váyanse ahí al índice y se van por ejemplo a la semana 9, a la semana 10 o a la semana 11 y ya les van a empezar a aparecer estos videos. No es para que lo apliquemos ahorita, pero se los quería recomendar desde ya para quienes van avanzando, ¿verdad? Y quieren ya más o menos y tener una idea de cómo es que vamos a ir haciendo el proyecto final y la animación. Muy bien, ahora que ya hablamos de esto, es importante saber, porque algunos me mencionaban sobre el proceso de diseño y que a veces no se sentían tan seguros por el dominio, ¿verdad?, de dibujo o por cómo podían abordar ya la construcción de estos fondos. Y pues yo les quería recomendar en esta clase el utilizar formas o figuras básicas, que sea esa la base que ustedes tengan para poder construir cualquier elemento a utilizar en el fondo. Entonces, si nosotros pensamos estas figuras básicas, nosotros las podemos encontrar prácticamente en todo lo que nos rodea. Si ustedes ven la pantalla de la computadora en la que están o si están viendo en un celular, en una tablet, es un cuadro. En este caso un rectángulo, dependiendo del tipo de pantalla que tenemos. Si vemos la mesa que tenemos, puede ser una mesa que sea rectangular, vean que parte del cuadrado. Puede ser una mesa que sea ovalada, que parte también, ¿verdad?, de un círculo. O puede ser una mesa que tenga esquinas redondeadas también, ¿verdad?, que sea un cuadro, pero que no tenga esos vértices. Incluso ahora con los nuevos diseños tenemos hasta diseños de elementos o de mesas y mobiliario triangulares. Entonces ustedes verifiquen y todo en su entorno va a partir de una forma. La puerta de su habitación, un recuadro que tengan colgado, las ventanas también, y todos los elementos parten de las figuras básicas. Entonces utilicémoslas como el elemento de partida para poder graficar lo que necesitamos. Una de las primeras recomendaciones en el área de ya diseño de fondos es que podamos considerar cómo es que estos elementos pueden estilizarse. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la estilización y decíamos cómo era este cambio no convencional, ¿verdad?, que teníamos de esos elementos que se alargaban y empezaban a tener esos rasgos mucho más finos. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá y empecemos con el recuadro, lo primero que deberíamos de hacer es experimentar cómo se deforma. Entonces, si vemos, él tiene 4 esquinas, 4 vértices o 4 puntas. Entonces, eso siempre se debería de mantener para que siga siendo un cuadro, aunque así se va a convertir en un rectángulo o en otra forma. Por ejemplo, acá, vean, pongo los 4 puntos y ahora yo uno esos puntos. Uno acá y uno acá y ahí ya tengo un rectángulo. Si vengo por ejemplo acá, puedo tener un rectángulo vertical y vean que lo que estoy haciendo es manteniendo siempre los 4 puntos. Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo empezar a hacer pruebas con la lejanía de esos puntos. Por ejemplo, acá que esté muy cerca y acá que esté muy lejos. Entonces podría, por ejemplo, unir estos puntos. Y vean que ahora sigue siendo una figura derivada del cuadro, aunque ya no parece un cuadro como tal. Pero esa deformación me permite a mí ahora empezar a hacer asociaciones y por ejemplo podría parecer una bocina, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces vean que básicamente de estos puntos vamos a poder empezar a asociar con lo que ya conocemos. Lo mismo pasa con el triángulo, solo que el triángulo nada más tiene 3 puntos o 3 vértices. Entonces podríamos poner 2 vértices lejanos, ponemos uno acá y ven que ahí ya tenemos esa nueva forma. Si lo hacemos al revés,
Veamos acá esto. Y si empezamos a ver las diferentes lejanías que podrían tener, ¿verdad? Por ejemplo acá. Entonces vean que vamos a poder empezar. Aquí estoy apareciendo un techo, ¿verdad? Para una casa, por ejemplo. O podríamos empezar ya a asociarlo a algo más. Vean, por ejemplo, y lo voy a hacer acá. Podría parecer, ¿verdad? Que esta es una lámpara de escritorio. Ahí tenemos la parte de la luz, ¿verdad? También. Entonces vean que todo va partiendo de la forma básica para quienes tienen un poco de temor, ¿verdad? De cómo empezar a hacer ese trazo, cómo empezar a colocar el diseño de los elementos, asócienlos a figuras geométricas. La otra figura es el círculo. En este caso, si nosotros lo deformamos, se va convirtiendo más en un óvalo o en el elipse. Ven acá, vertical, horizontal. Y la parte importante e interesante de este círculo es que vean que no tiene vértices, no tiene punta. Entonces para él es mucho más fácil, es mucho más elástico y puede ser estilizado quizá de una manera mucho más extrema que esto. Porque por ejemplo yo podría estilizarlo y podría hacer esto. Por ejemplo. O podría estilizarlo acá. Y vean que lo podría hacer de esta forma. Entonces siempre se mantiene la esencia estructural, ¿verdad? De él, que no tiene puntas, que no tiene esquinas, pero ahora ya hemos visto una deformación mucho más extrema, solo un elipse. Entonces, si bien esta clase no se enfoca mucho en la parte de diseño de personajes, pero vean que con esta nueva forma podemos nosotros entonces imaginar que es un rostro, ¿verdad? Por ejemplo, podría colocar acá los ojos, en la boca. Y si yo hago acá la división, vean que este pelo sería bien grande como el pelo de Marge Simpson, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ya voy teniendo una estructura del personaje que ya va teniendo bastante estilización y que ya va dejando esa parte convencional de la que habla la estilización para convertirse en algo diferente, ¿verdad? O en algo que va dándole mucho mayor atractivo visual a este elemento. Entonces, esa es la manera en la que lo podemos considerar. Segundo, podemos pensar que estos elementos pueden tener dibujos o poses firmes. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los principios de animación? El principio número 12 precisamente hace eso, convertir esos elementos de una representación bidimensional que los hace ver muy planos a una representación bidimensional en la cual empezamos a ver mucha más profundidad y le damos mucho más peso. Entonces dejamos esta parte en la cual teníamos un elemento que solo parece como una hoja de papel y podemos, por ejemplo, empezar a ver que si le damos profundidad, vean que acá ya se ve como un piso dentro de esa forma. Y si, por ejemplo, dividimos acá, ahora ya tenemos una pared, ¿verdad? Frontal y la esquina de un cuarto y una habitación. Entonces es todo tan sencillo como empezar a ver dentro de estas estructuras esa profundidad y esa tridimensión que tenemos. Entonces si nosotros lo vemos desde esta lógica, luego si sacamos acá, vean que vamos a tener ese ejercicio del cubo que muchos hacemos, ¿verdad? En clase a veces, o que hemos visto anteriormente incluso en el colegio. Entonces ahí nos está dando ya una sensación de un elemento con mayor peso y que ya tiene un mayor volumen. Vean que para el triángulo funciona similar, ¿verdad? Por ejemplo, venimos acá, lo voy a hacer acá. Entonces nosotros para darle tridimensión podríamos colocar nada más una línea acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? Visualmente logra que nosotros veamos un elemento plano totalmente de frente y ahora vemos el frente del elemento y nos da la idea de que esta es la parte posterior que anteriormente no veíamos. Si queremos llevar esto quizá a una tridimensión un poco más extrema, podríamos considerar, ¿verdad?, que esta línea baje más para que esto se vea ya como una pirámide, ¿sí? Entonces vean que ahí ya vamos teniendo un poco más de tridimensión también para esto. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros animemos vamos a necesitar a veces recurrir a estas partes tridimensionales que nos van a ayudar a animar mejor ese elemento. Y no es que siempre vamos a diseñar en tridimensión, pero si por ejemplo tuviéramos un triángulo que debe de desplazarse de un lado a otro, ¿verdad?, y le queremos dar esta sensación de tridimensionalidad, entonces lo que hacemos es añadir este tipo de líneas. Y no sé si se recuerdan del
del ejercicio que hicimos, en el cual empezaba este elemento así, luego en el siguiente cuadro dejaba ver un poco la parte posterior, luego dejaba ver la parte posterior y frontal del mismo tamaño, y luego dejaba ver más la parte posterior que la parte frontal, hasta que llegaba a la parte posterior totalmente. Entonces en este caso empezábamos a tener, ¿verdad?, un elemento, y voy a separar acá, ¿verdad?, quizá con algunas líneas. Entonces teníamos un elemento que visualmente nos permitía tener ya un dibujo mucho más sólido, y vean que es algo mucho más simple, ¿verdad?, algo que nada más está utilizando líneas. Entonces lo que debemos de ser siempre bien consistentes es con la observación que tengamos, que fue otro de los puntos de los que hablamos en la clase anterior. Observar bien, ¿verdad?, poder analizar lo que estamos observando, etc. Entonces vean que ahí ya tenemos un mejor paso de animación. Eso siempre con una forma básica, para quienes tenían un poco de dudas sobre la parte del dibujo, y también tomando en cuenta que vamos a utilizar estos trucos y técnicas. Para la parte del círculo viene siendo similar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo, como nosotros lo tenemos que imaginar, es como algo que tiene volumen. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener una línea recta, como no es una curva, perdón, como es una curva, entonces ustedes van a tener una línea como esta, o por ejemplo una línea como esta acá. Y creo que lo han visto mucho en diseño de personajes, ¿verdad? Cuando ustedes ven, empiezan y hacen esto y dicen, bueno, va a tener un personaje que va acá y va a ver hacia abajo, ¿verdad? Tiene que estar aquí su línea de ojo. Y en base a esto, pues hacen la parte de los ojos del personaje, la boca, y luego tenemos acá el cabello. Entonces vean que básicamente ven este dibujo, este trazo que tenemos de un círculo en un aspecto tridimensional. ¿Y por qué se hacen curvas? Porque como el objeto es redondo, vean que esta curva iría de la mano con otra curva que estaría atrás. Entonces básicamente es como un cinturón, ¿verdad?, que se hace vertical y horizontal, y eso es lo que nos da esta sensación de tridimensionalidad. En animación eso nos puede servir de una manera muy interesante. Si por ejemplo nosotros vamos a mover este círculo, y vean que este círculo quizás se va a mover hasta este punto, entonces nosotros tenemos 5 círculos, ¿verdad?, que vamos a tener en escena. Y efectivamente, si el círculo se mueve de acá a acá, nosotros vamos a ver que él se traslada. Pero aunque nosotros le pongamos rotación, como el círculo no tiene ningún otro elemento que nos denote de qué manera es que él va rotando, prácticamente el ojo no lo va a ver. Diferente es que, por ejemplo, digamos, bueno, como este es un círculo y va a ser un elemento que tiene que verse como una esfera, entonces utilicemos esta parte esencial de la tridimensión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, venimos acá y el círculo empieza dejando ver esta línea. Entonces, a la hora de rotar, esa línea se va a mover. Y luego acá se va a mover otra vez. Vean que acá se va a mover tanto que va a quedar casi que como la parte anterior, y luego se mueve acá. Entonces ahora si vemos, empezamos a ver esa sensación de rotación, ¿verdad?, hacia acá, rotación hacia acá. Y el ojo entonces ahora ya puede ver que el círculo no se está trasladando. El círculo va rodando de un punto a otro. En un caso quizá mucho más cercano y mucho más práctico, podríamos también considerar entonces que si tenemos un círculo, bueno, tenemos 2 círculos, y estos 2 círculos van a mover algo. Supongamos que estos 2 círculos van a mover un auto, ¿sí? Entonces lo voy a hacer así. Vean que en este punto el elemento, ¿verdad?, o este auto que tengo que está bien estilizado debería de moverse de un lado a otro. Pero si él solo hace esto, vean que todo, incluyendo los círculos, ellos se ven estáticos. Incluso si nosotros le ponemos rotación, esos círculos no tienen ningún detalle que me permita ver que están rodando. Entonces ahora podemos aplicar esta regla de la tridimensión, que podría ser que nosotros consideremos que estos neumáticos o tengan una línea. Vean, por ejemplo, les podría ser una línea, pero quizás no es el look que necesitamos. Le podría ser varias líneas, ¿verdad?, que se vea casi como una estrella, pero parecería como de bicicleta, por ejemplo.
pero son recursos que puedo ir utilizando. O si pensamos que debemos de dar la sensación de tridimensión, podríamos incluso colocarles ahí un brillo pequeño. Entonces ahora cuando ese elemento rote, lo voy a hacer acá, vean que va a rotar ese brillo también. Entonces esa pequeña rotación, vean como incluso yo no le he puesto animación, pero al solo ver de acá a acá nos da la impresión que ya va rodando. Entonces por eso es importante también analizar los elementos en cuanto a tridimensión, porque en animación a veces no necesitamos algo complejo que hacer. Lo que necesitamos es tener ese pequeño análisis de cómo hago para que el ojo tenga la sensación que eso va rotando si es un elemento plano. Entonces debo de tener algún detalle como esto, voy a utilizar algún detalle tridimensional, pero pensemos que el ojo al ver este elemento tiene una rotación tan perfecta que al final no notaría y parecería que el carro, perdón, se va arrastrando en lugar de que el carro va moviéndose a medida que las llantas van avanzando, ¿sí? Entonces eso pues como parte quizá de generalidades que debemos de tomar en cuenta, y que el objetivo de todo esto es que vean como todo parte de la forma básica, de formas básicas que vamos a tener, que vamos a estilizar y que poco a poco ustedes van a ir asociando. Incluso en este punto algunos me decían, ¿verdad?, que habían estado observando y que veían que efectivamente su mesa en la que estaban era un rectángulo. Y sí, es un rectángulo el que tenemos ahí, pero luego cuando se alejaban, porque esto lo estaban viendo casi si se paraban, ¿verdad?, del escritorio, pero luego veían que empezaba a tomar una deformación como una perspectiva a medida se alejaban y cambiaban de posición, y que eso les permitía ver, por ejemplo, las patas de esa mesa. Entonces, precisamente esa es la esencia de la figura, que podamos tomar y observar todo lo que nos rodea y veamos, ¿verdad? Si tenemos una librera, veamos de frente, veamos cómo se ve de un lado, agarremos un libro y pongámoslo, ¿verdad?, sobre la mesa, veamos cómo se ve acostado, vamos a ver siempre que todo va siendo una forma básica. Y por ejemplo, si tenemos un libro y lo agarramos de frente, lo tenemos así, ¿verdad? Luego, por ejemplo, si nosotros lo apoyamos en una mesa, se ve así, ¿verdad? Pero no es una hoja de papel. Entonces van a ver ustedes que empieza a verse como un cubo el grosor, ¿verdad? Por ejemplo, así. Y pues que la diferencia es que está ahí con su diseño curvo, o vemos las páginas en lugar de no ver nada, pero básicamente hacemos ese cambio y empezamos a ver que todo está encajado en una figura y una forma geométrica. Cuando ustedes tengan tiempo, lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, en una servilleta, incluso en el celular, ¿verdad?, en la pantalla, si tienen ahí algún tiempo, están haciendo algún trámite, y traten de deformar todo lo que puedan esas figuras. Y luego, cuando ya tengan todas esas deformaciones, piensen qué podría ser, a qué se parece, o si ustedes lo pueden transformar en algo diferente. De esta manera les va a ustedes servir bastante para poder ir agilizando, ¿verdad?, esta parte de dibujo, y sobre todo haciendo un mejor ejercicio para estos gestos y este trazo manual que luego van a ir dominando mucho más cuando ya vayamos avanzando con los fondos. Bien, con la parte de la paleta cromática es un punto que me mencionaban bastante en relación a cómo se va a incluir dentro del documento. Y en este caso, la paleta cromática para un proyecto como el que estamos elaborando puede ser mucho más extensa de lo que normalmente nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos para una marca, a veces pues nada más tenemos 4 colores. Entonces tenemos estos 4 colores, y como solo se va a hacer una aplicación donde la marca debe de mantenerse siempre visible, o debe de mantenerse constante y con mucha presencia a nivel de color, pues eso se utilizan porque al final en una pieza promocional solo va texto y fondo sólido. Pero para un proyecto donde ya llevamos parte ilustrativa, por ejemplo fondo, diseño de personajes, ya acá la paleta cromática crece. Porque supongamos acá, ¿verdad?, que nosotros decimos, bueno, esta va a ser la paleta cromática de mi personaje. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué tantos colores? Entonces pensemos, voy a utilizar este color como color de piel. Pero el personaje, si está en la luz, debería de verse con este color, y si está en poca luz o en sombra, debería de verse así.
Y luego voy a necesitar este tercer color para poder aplicarle sombras al personaje. Ese va a ser la piel cuando la piel se ve un poco más oscura. Ahora el cabello del personaje va a tener este color. Y como va a tener este color, voy a necesitar tenerlo en claridad y en oscuridad. Y también voy a necesitar tener otro color que me ayude a darle la sombra. O podríamos tener el color, brillo y sombra. Y vean que acá no he pensado en los brillos de la piel, ¿verdad? Si lo tuviéramos así. Ahora venimos y decimos, bueno, entonces el personaje va a tener ropa. Entonces voy a utilizar este color para la camisa, este color para el cuello de la camisa y el pantalón, y este color como un acento ahí cromático, como un diseño que va a tener la camisa. Y el personaje lleva una mochila, entonces voy a utilizar estos tres colores para las cuerdas de la mochila, etc. Entonces vean que esta paleta cromática en esa cantidad de colores empieza a tener más sentido, porque tenemos muchas cosas, muchos objetos. Y ahora si empezamos a hablar del fondo, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a ir añadiendo más colores. Entonces yo acá lo que les sugiero para poderlo colocar es que ustedes puedan colocar una paleta cromática para el personaje y una paleta cromática para el fondo. O que ustedes puedan decidir, bueno, voy a colocar las dos paletas cromáticas de una sola vez como las voy a utilizar, y solo lo ponen ahí como un apartado que diga paleta cromática, donde vamos a tener todos los colores. Quizá lo más ordenado sería poder tener paleta cromática 1 y 2 y aquí especificar que son del personaje, pero si no lo pueden poner como una sola paleta cromática. Con esto también, para quienes tenían la duda, no es que van a tener erróneo, digamos, la selección de la paleta cromática si tenemos más de 5 colores, porque algunos tenían ese temor y me decían, mire, es que yo solo 5 porque pensé que se aplicaba como a marca. Y sí, podemos tener colores principales que van a ser como los que más van a predominar, pero vamos a necesitar muchos colores más para poder ir teniendo completada la parte del fondo y de los personajes. Cuando ustedes seleccionen su paleta cromática, lo que no se les olvide son dos puntos. Primero, que debe de tener armonía para que los colores que ustedes seleccionen no vayan a ser complementarios o no sean colores que no vayan bien entre ellos, etc. Y segundo, traten de mantener la regla del contraste, en el cual, a pesar de que tengamos paleta cromática de diferentes colores, podemos considerar que el color con mucha claridad o el color que tenga mayor cantidad de blanco deberá de tener contraste y alto contraste en algún momento. Entonces también tener color que tenga la suficiente oscuridad para dar ese contraste. Vean que en esta paleta cromática lo han aplicado, ¿verdad? Este color se contrasta con este otro color se contrasta con este empieza a contrastarse con este. Y luego acá estos cuatro empiezan a tener ya menor contraste. Seguramente no son para utilizarse para contrastar, sino que para combinaciones, para hacer la parte oscura, por ejemplo, de un objeto que tenga este color principal. Pero tenemos estos colores que nos salvan esa parte de contraste para cuando se necesite. Igual acá, ¿ven? Tenemos este color que contrasta muy bien con este color también, ¿verdad? Porque tienen bastante claridad. Y esa claridad permite que con esta oscuridad que tengamos acá en este color, tengamos ese contraste. Pueden aplicar cualquier otra regla de teoría del color, sin embargo estas que les menciono creo que son como las más fáciles de poder ir aplicando, pero si ustedes tienen mayor conocimiento de teoría del color, pueden también aplicar otras reglas y así seleccionar otras paletas cromáticas o hacer mayor variación en el color de su proyecto. Lo último que vamos a hacer y ver el día de hoy es sobre la parte del proceso ya para diseño de fondos, porque algunos tenían también la consulta de cómo hacer, ¿verdad?, el diseño del fondo desde el boceto hasta la parte final. Entonces en este caso pensemos que tenemos bocetería tradicional o que podemos también tener bocetería digital. Yo voy a usar bocetería digital. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que voy a colocar un lienzo en el cual yo voy a tener mis primeros bocetos. Recuerden que la bocetería digital dijimos que no era la vectorización, era determinar a nivel de trazos cómo es que va a ser la composición de esa escena de los elementos que vamos a diseñar. Entonces lo primero que necesito es definir un piso. Vengo acá, podría definir acá, entonces esta área, vean que tiene menos importancia que esta en mi proyecto. Entonces tenemos el piso y tenemos el fondo. Si yo quisiera que tuvieran igual importancia, voy a dividir a la mitad. Y si no, podría incluso
considerar que el piso llegue hasta acá y vean que la parte del fondo es bien pequeña la participación. ¿Cuándo se ocupa esto? Supongamos que estamos en una habitación y lo que vamos a enfocar es que hay un personaje jugando. Entonces está en el piso, necesitamos darle el mayor espacio posible porque seguramente acá va a haber una alfombra, acá va a estar el personaje jugando y luego acá va a tener juguetes o va a haber más juguetes y contexto acá. Entonces ahí podría tener mucho caso esta parte de composición visual. Si ven acá, lo que estoy haciendo es nada más analizando qué composiciones puedo utilizar. Entonces yo lo que quiero es mantener más o menos un piso a esta altura, porque quiero que tenga un poco más de espacio el fondo donde va a caminar el personaje. Ahora vengo y defino qué elementos podría aplicar. Hemos estado trabajando y creo que lo vamos a hacer también acá con una lámpara. Entonces vean que como este es parte de mi primer boceto, voy a utilizar siempre el sistema de los 4 puntos, ¿verdad? Que decíamos para el cuadro. Entonces estoy utilizando un cuadro, solo que es menos el ancho, ¿verdad? Arriba que abajo. Y le ponemos pedestal. Entonces ahí ya tenemos un primer elemento. Segundo, vamos a utilizar una planta, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá una línea y voy a colocar acá la maceta. Vean que prácticamente estoy haciendo cuadros para poder utilizar esta forma base. Y ahora voy a utilizar acá, si algo que sea un poco más como óvalo para las hojas. Voy acá y voy acá. Podríamos colocar, por ejemplo, acá una ventana. ¿Sí? Y vean, nuevamente cuadro con cuadro, ¿verdad? Para poder hacer la simulación de la ventana. Y podríamos colocar acá algo que esté, por ejemplo, una librera, ¿verdad? Supongamos que está dentro del mismo fondo y ahí va a tener algunos libros. Entonces vean que este es casi que parte del primer boceto que tengo, porque ya delimité la composición y ahora ya tengo este primer boceto. Este primer boceto no lo descartamos porque es parte del proceso de diseño que vamos a poner en el documento. Entonces ahora vengo acá y me voy a llevar este elemento hacia abajo porque quiero guardar el anterior. Entonces ahora estoy acá y voy a empezar a mejorar este boceto que ya tengo. Entonces ahora incluso podría seleccionar o trabajar con otro color y podría empezar a quizá delimitar un poco más, ¿verdad? Lo que quiero. Vean que acá incluso le voy a dar un poco más de altura a esto. Podría siempre quedar un poco imperfecto porque luego en la vectorización lo voy a ir corrigiendo, pero si queremos hacer un boceto final también es permitido. Entonces vean que voy a venir acá. Voy a hacer esa línea. Le voy a dar grosor, ¿verdad? Porque está sosteniendo a la lámpara, entonces no va a ser una línea en sí, sino que va a ser un tubo que va a tener ese pedestal, al igual que la base. Necesita que tener un soporte y un apoyo. Veamos acá a la planta. Vean, hago la parte superior. Vean que ya estoy tratando de mantenerla quizá con mucha mejor estructura y que sea circular abajo. Entonces vean que se va paso a paso. Primero yo hago las formas generales, luego voy y empiezo a definir sobre esa forma y aún así vean que no está perfecto. Esto también para que ustedes consideren que no es que el dibujo, para quienes tenían un poco de temor, ¿verdad?, sobre cómo hacerlo, les va a quedar de una sola vez perfecto. La idea es que podamos ir paso a paso porque no es imposible a veces hacer un trazo perfecto desde el principio. Vean que acá voy haciendo. Acá yo puedo cambiar quizá un poco la forma de las hojas, ¿verdad?, que sean redondeadas, como un poco más anchas de abajo, ¿verdad? Podría ser. O que sean más finas. Voy a hacer quizá diferentes estilos acá de hojas para ver luego cuál es la más apropiada. Voy a ir acá, esta va a ser mucho más delgada y ahí lo tenemos. Entonces vean que si ya voy visualizando, ¿verdad? Ya voy como sacando la parte más clara de lo que voy a necesitar y ya voy teniendo quizá una forma más definida. Voy a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Nuevamente todo a nivel de boceto, así es de que no se preocupen si en la parte de los bocetos ustedes tienen algo más esquemático, más así como de bosquejo, porque ahorita lo que estamos haciendo es definir
ya bien la idea. Miren, lo voy a hacer acá. Acá incluso en esta parte de corrección ya de líneas, yo puedo ir haciendo también algunas correcciones si el anterior no tenía la forma que necesitaba. Miren que acá lo voy a hacer acá. Y va a tener 3 libros también. Y finalmente pues voy a ir acá a la ventana. Que la podría hacer así. Y ven que ahí ya voy teniendo un mejor rescate. Incluso acá yo creo que debería de tener un marco también para la ventana. Y ahí lo voy haciendo, ¿sí? Entonces este elemento también debería de tener un marco. Tenemos. Y acá. Entonces vean que ya voy haciendo un poco más la parte de la composición. Entonces ya tengo este segundo elemento. Ven que ahí me hace falta la línea del piso. Ahora voy a duplicar esto porque vean que siempre voy guardando, ¿verdad? Todo el proceso que tengo. Y en este punto lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de ya colocar la composición final. Incluso acá yo podría descartar elementos. Por ejemplo, la ventana es algo que no me gustó cómo se ve. Podría hacer que este elemento, acá, pase hasta este punto y así tenemos un poco más de espacio visual. La lámpara, ¿verdad? Debería de estar quizá un poco más como al centro y más arriba con la misma altura. Y vean que la planta incluso podría estar un poco más abajo, como por si el personaje pasa, que la planta esté dando esa sensación de profundidad. Entonces vean que a medida voy avanzando, voy teniendo el boceto y voy definiendo también composición visual. Una vez que yo logro la composición visual que tengo, aquí tengo dos opciones. La primera opción es que yo seleccione todo esto y ahora lo empiece a hacer, ahora sí, con un trazo más cuidado, ¿verdad? Cada una de las partes, etc. Podría trabajar si estamos trabajando a mano con regla, o en este caso podría ya aprovechar el programa y podría empezar a trabajar la vectorización de esos elementos. Entonces lo voy a hacer de esa forma. Copio esto, vean que yo voy guardando todo mi proceso. Copio esto y ahora voy a vectorizar acá. Para quienes quieran utilizar la pluma lo pueden hacer. Y si quieren que se les haga más fácil, a mí también me gusta vectorizar con formas y eso facilita el proceso porque si ya hemos trazado, hemos bocetado con formas, ¿para qué utilizar la pluma si lo podemos hacer con las mismas formas? Entonces vean acá, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, esto surgió de un cuadrado. Entonces trato de ir ahí a la esquina que me va a dar la posición y vean que ahí lo tengo. Ese es mi primer cuadrado. Antes de darle forma incluso, a veces yo lo que hago es trabajar ya todas las partes individuales como para terminar ese bloque. Vean que acá realmente incluso yo había dibujado mal, ¿verdad? Todo inclinado. Dejo que el programa también me ayude con este punto. Y luego puedo copiar y pegar esos mismos recuadros para poder ir ya colocándolos donde los necesito. Entonces vean que ahorita yo prácticamente estoy utilizando cuadros. Y ahora que ya lo tengo, puedo empezar a ver, bueno, acá necesitaría que este elemento fuera más angosto, entonces ya selecciono ahí con la herramienta de selección directa. Voy aquí a este otro punto y veo que luego vean con las flechas casi que no estoy haciendo nada complicado, ¿verdad? Solo estoy haciendo la parte de la digitalización con la figura geométrica. Entonces voy acá. Y ahora vamos a la planta. Nuevamente lo voy a hacer con un recuadro. Acá tendría varias opciones, ¿verdad? Podría ser un recuadro y un círculo y luego unirlos con el buscatrazo. Para quienes utilizan Illustrator, acá tiene pues una parte interactiva en el cual se pueden redondear las esquinas. Entonces vengo y selecciono las dos esquinas que voy a redondear. Vean, voy a hacer la parte redondeada, eso es bastante ahorro de tiempo. Y ahora pues vengo a estos
puntos y vean nuevamente, estoy utilizando rectángulos, estoy utilizando formas que luego voy a cambiar. Y vean, por ejemplo, la hoja, voy a utilizar quizá esta de referencia. Entonces voy a trabajar con un elipse. Lo primero que voy a hacer es tratarle de hacer quizá acá simulando, ¿verdad? De esa forma. Se ve un poco acá. Sí, esta parte de las esquinas quizá es un poco más angosta. Entonces una vez que tengo quizá la forma muy parecida, ahora sí, la coloco sobre la hoja que es mi boceto, porque tengo que ser fiel al boceto también, a pesar de que el programa me puede ir corrigiendo, pero yo necesito mantener las proporciones, nada más ir como manteniendo los arreglos que el programa me sugiere, pero también tengo que ser fiel a la estilización que yo mismo he propuesto. Entonces vean que aquí, por ejemplo, en este punto, y prácticamente acá sí vamos a utilizar bastante el proceso que les enseñaron en InDesign para poder ir manejando la pluma y luego ir haciendo con los conductores parte de las formas, pero porque estamos hablando de que ya una forma más compleja, ¿verdad? Esta forma de las hojas. Entonces vean, una vez que lo tengo, pues eso es lo mismo que voy a reutilizar. A mí me gusta bastante copiar por arrastre. Si ya lo notaron, lo que hago es mantener presionado Alt y luego hago un clic y arrastro. Y vean que ahí más o menos ya lo tenemos. Y voy a ir a la librera, que esta va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Porque vean que todos son cuadros. Entonces por eso es importante la observación, porque también para la vectorización nos va a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un recuadro. Luego tenemos un recuadro para el fondo, ¿verdad? También. Vean que ahí voy dejando que me haga también la corrección necesaria. Y vean que yo acá hay dos fondos, ¿verdad? Si yo hago una línea, voy a tener el inconveniente en el cual, si yo le quiero aplicar color, lo voy a poder hacer de esta forma. Pero no le voy a poder aplicar un color diferente arriba y abajo. Entonces yo por eso sugiero que todo lo que va a llevar como colores diferentes, en lugar de tener líneas que dividan, es mejor que podamos hacer esas divisiones con más recuadro. Entonces en este caso, vean, copio y pego este recuadro y ese va a ser este recuadro que me dé esta línea o esta división. Y luego pues voy a ir haciendo lo mismo con los siguientes elementos, con el libro. Libro 1. Vean nuevamente, no voy dejando que el programa haga la estilización. Lo que voy haciendo es que el programa me ayuda a que esa forma ya se vea recta. Por ejemplo, aquí trato de mantener los grosores, las alturas, ¿verdad? También. Solo que ya el programa me permite visualizar mejor, ¿verdad? Esos elementos. Y ahí pues si ya lo vamos viendo, voy a ampliar acá un poco el puntaje. Entonces vean que ya va tomando la forma, ¿verdad? Ya va tomando básicamente la estilización que yo quería de esa librera que iba a ser rectangular. Mira aquí. Y luego voy acá. Entonces vean que ahí ya lo tenemos. Prácticamente ahorita ya tengo la vectorización. Lo último que me falta es el fondo. Entonces voy a utilizar la misma esencia. Tengo un rectángulo acá, que ese va a ser la altura de mi fondo. Y tengo otro rectángulo acá, que va a ser la parte superior. ¿Sí? Entonces vean que ahora ya tengo la vectorización. ¿Sí? Ahí. Bien, ahora voy a venir acá y voy a crear una nueva mesa de trabajo, porque a mí me gusta guardar el proceso para todo, ¿verdad? Porque si luego tenemos que retroceder, tener que volver a hacer algo que ya perdimos o tener que volver a hacer algo que ya habíamos descartado, es mejor solo volver a ir y volverlo a tomar. Entonces voy a venir acá y esta va a ser mi aplicación de color. Entonces para que sea fácil, ahorita voy a utilizar una de estas paletas cromáticas.
Voy a traer ambas quizá de una sola vez por si las llegara a utilizar. Y vean que acá ya prácticamente lo que tengo que ir haciendo es tomando los colores. Lo voy a hacer acá y voy a ir aplicando las reglas que les decía del contraste. Voy a aplicar un color de fondo claro acá. Voy a aplicar otro color que sea un poco más oscuro. Vean, ahí va la parte del contraste ya mucho mejor. Acá como tengo un color de fondo claro, vean que voy a utilizar un color mucho más oscuro. Podría, ¿verdad?, también utilizar este otro color. Eso mismo voy a utilizar para la maceta. Entonces vean que en esta prueba de color, a medida yo voy avanzando, también voy viendo cómo esa paleta cromática se va a ir aplicando mejor. También tratándole de dar una consistencia. Paleta cromática. Vean acá es donde tenemos dos elementos con color, ¿verdad? Por ejemplo, puedo utilizar este color. Y abajo pues quizá voy a utilizar este otro color a ver cómo funciona. Y ahora la parte de color, ¿verdad? Y la parte cromática a los libros. Y vean acá. Y pues seguramente con mayor tiempo pues podría ir haciendo quizá un análisis mucho más apropiado para la parte del contraste, la armonía, pero en esta ocasión por cuestiones de tiempo en lo que quería centrarme, ¿verdad?, era en que pudiéramos ver parte del proceso que ya tenemos y que pudiéramos ir viendo cómo es que pueden ir haciendo esta parte de vectorización, sobre todo para quienes va a ser quizá una de las primeras veces que van a empezar a trabajar con fondos, etcétera, que podamos ir haciendo esta consideración. Vean acá, incluso tengo colores, pero yo voy añadiendo, ¿verdad?, otros colores también a mi paleta cromática. Por eso yo les mencionaba que a veces va a ser necesario ir ampliando porque van surgiendo que necesitamos luces, mejores contrastes, etc. Incluso acá, ¿verdad? Vean que tenemos este otro color, pero quizá lo vamos a hacer, ¿verdad?, con mayor intensidad, algo que destaque más los elementos. Y vean que acá tenemos doble color de fondo, así es de que ahí vamos a tener que ir sacrificando un poco, ¿verdad?, la parte del contraste, y quizás voy a hacer esto un poco más oscuro, solo como una primera prueba de color, ¿sí? Entonces vean que acá, aunque no está quizá el color aplicado de una manera perfecta en este momento, tenemos esta aplicación cromática acá. Podríamos también considerar si en lugar de ir aplicando este cambio a colores fríos, seguimos aplicando esos otros colores, ¿verdad?, de la misma marca que tenemos. Sin embargo, tendríamos que ir considerando ahí cómo es que vamos a ir haciendo el contraste, ¿verdad?, entre cada uno de estos elementos para que no vayamos a tener inconvenientes con el color. Entonces vean que estas son las pruebas cromáticas que yo les mencionaba. Cuando hablamos ahí, te ponemos diseño, color, o ponemos las muestras cromáticas, ¿verdad?, o las muestras de color. Es básicamente todos estos ejercicios. Luego ustedes pueden venir acá y decir, bueno, no me convence mucho esta escena, ¿verdad? Entonces voy a venir acá y voy a probar otras combinaciones cromáticas, como por ejemplo, quizá que no sea de día, ¿verdad?, sino que sea de noche. Vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces que esta la voy a tratar de mantener quizá con una combinación cromática más apropiada que la otra, ¿verdad?, que era más para que vieran un poco cómo se va experimentando. Entonces voy acá y voy a estos dos elementos. Ven que acá estoy utilizando la segunda paleta cromática también. Y acá pues voy a hacer algo mucho más fácil. Le voy a aplicar el color de fondo inferior a los libros de arriba y el color de fondo superior a los libros de abajo. Entonces ven que ahí ya vamos teniendo quizá una escena que ya se ve algo quizá mucho más nocturno. Entonces podría funcionar mucho mejor a nivel de color. Supongamos que la lámpara está encendida. Entonces le voy a dejar de este color. Y vean nuevamente, voy acá utilizando el mismo principio, ¿verdad?, de estos fondos, de estas formas, perdón, que se han creado con rectángulos, y prácticamente ya voy deformando.
Entonces veamos si esto se va a convertir en la luz. ¿Sí? Se visualiza bien. Quizá en este punto lo que vamos a hacer es aplicar también gradientes. Que vean que acá, si bien yo no recomiendo mucho, ¿verdad? El uso de gradientes a veces en las ilustraciones como tal, hay algunos puntos que sí van a necesitar que tengamos eso. Como por ejemplo aquí la luz, ¿verdad? Lo que yo quiero es que la luz tenga una apariencia como transparente en este punto. Entonces voy a ir dejando por ejemplo así, para que no toque el piso, ¿verdad? Sino que veamos un poco esta luz que aparece de este elemento. ¿Sí? Y ven que ahí pues ya vamos teniendo una paleta cromática quizá más controlada, ¿verdad? Porque ya vamos teniendo un quizá manejo de color más adecuado. Y quizá en este punto la lámpara, ¿verdad? Totalmente naranja no nos está funcionando y podemos hacer pues aquí diferentes pruebas, ¿verdad? Dependiendo lo que vayamos necesitando y así pues no tener algo tan intenso. Entonces si ven estas pruebas de color yo todo lo voy guardando. Cuando estemos en la etapa de producción ustedes ahí van a tener, bueno, bocetería, es esto. Luego tenemos parte del proceso de diseño, es esto que tenemos acá, y luego empezamos a tener las muestras de color, la paleta cromática, la aplicación de color, hasta que ustedes lleguen a la escena que necesitan. Nuevamente, estas dos escenas pues no tienen ya el color finalizado. Aquí tendríamos que seguir haciendo más pruebas o incluso ver si hay otras paletas cromáticas que nos funcionen mejor para poder ya definir el color final de esta escena. Pero creo que con esto pues nos queda mucho más claro cómo es el proceso del diseño de fondos y ya tenemos una mejor guía de todo lo que deberíamos de incluir o cómo lo deberíamos de incluir en la parte de producción también del documento. Bien, excelente. Entonces con eso vamos a finalizar la clase de hoy. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final de la sesión. Les deseo mucha suerte con su proyecto y que tengan también una feliz vacación. Nos vemos y que descansen. Adiós.